Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal. Esta va a ser tu segunda clase de náhuatl. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de los pronombres personales. Los pronombres personales son muy importantes, ya que de ella depende que nosotros podamos conectar bien nuestras palabras hacia lo que queremos decir. Creo que es conveniente que después de que veas cada oración lo vayas pronunciando, para que así pues lo puedas aprender a pronunciar perfectamente. Yo, Nehua, tú, Tehua, él o ella, Yehua, nosotros, Tehuan, ustedes, Namehuan, ellos o ellas, Yehuan. Esto puede ser abreviado a Nehua, Tehua, Yehua, Tehuan, Namehuan, Juan Yehuan. ¿Ok? También existen las formas Ne, Te, Ye, Tehuan, Namehuan, Yehuan. Todas estas palabras pueden usarse o pueden omitirse antes del verbo. Ahí les va. Lo voy a conjugar con el verbo chocalistli, que significa llorar. Nehua, ni choca. Yo lloro. Ni choca, lloro. Y entonces pues esto ya se omite automáticamente. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeñito video que hice esta semana. Espero que estos videos de verdad te estén sirviendo, estés aprendiendo un poquito. Y si estás aprendiendo, dale like aquí abajo, suscríbete a mi canal y por favor deja tu comentario sobre el video que te gustaría ver la siguiente semana, o cuáles son las sugerencias que tú me das para que realice mejores videos, mejor edición, no sé. Ustedes denme sugerencias. Y bueno, si te gustó, pues suscríbanse y nos vemos a la otra semana. Bye bye, nos vemos.